Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Shalom, que el Señor les bendiga. Aquí estamos en un nuevo programa de ayudas idóneas para estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, aquí en esta FM 98.9 Los Escogidos que el Señor nos ha permitido tener. Les bendecimos desde aquí, estoy en compañía de mi hermana Milagros. Shalom, bendiciones para todos. Amén. Y está mi esposo como siempre en los controles. Shalom, bendiciones, Dios les bendiga. La gloria sea para el Señor. Ya hemos estado orando aquí, pidiendo la guía del maravilloso Espíritu Santo para que podamos ser dignas de ser usadas por el Señor y que la palabra de Dios pueda fluir hacia sus hogares, a sus vidas, para que pueda transformarlos, pueda cambiarlos. La palabra del Señor, que es viva y eficaz para todo tiempo, pueda estar llenando sus espíritus, pueda estar haciendo la obra, porque así como bien dice la Escritura, la palabra enviada no va a volver vacía, sino que anhelamos que cumpla el propósito que Dios tiene, los planes que Dios tiene para con cada uno de ustedes. Bueno, vamos a cambiar hoy de tema. Hemos estado hablando estos programas anteriores de conociendo a Dios y estuvimos hablando de los atributos y características de Dios, así que dimos 7 partes de ese tema. Hoy vamos a estar hablando del libro hermoso de los proverbios. Maravillosos son los proverbios, enseñanzas, instrucciones, consejos, son hermosos los proverbios y tiene 31 capítulos, así que vamos a tener para rato. Vamos a estar compartiendo un capítulo por programa y les voy a estar dando algunas definiciones para que usted pueda conocer un poquito más. Vamos a decir lo que significa proverbio. El proverbio es un dicho breve que expresa una verdad general para una vida práctica y piadosa. La palabra hebrea traducida proverbio procede de una raíz que significa ser semejante. Así, el libro de los proverbios está lleno de comparaciones que nos muestran cómo diversas imágenes ilustran las verdades fundamentales de la vida. Los proverbios son sencillos pero profundos. El autor de los proverbios es Salomón, hijo del rey David, quien escribió la mayor parte de este libro junto con Agur y Lemuel, que contribuyeron en algunas de las secciones finales. Así podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo 1, donde dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Eso lo podemos ver también y corroborar que Salomón es el autor de los proverbios, lo podemos ver en Primera de Reyes 4:32. Y compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Un montón, ¿no? Un montón, ¿no? Qué sabiduría le dio el Señor. Qué sabiduría, mientras él estuvo sujeto a Dios, el Señor, el Espíritu Santo, lo llenó de esa sabiduría porque él la pidió, lo llenó de sabiduría. Podemos decir que el propósito de los proverbios es enseñar a la gente sabiduría y doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad, aplicar la sabiduría divina a la vida diaria
y ofrecer instrucción moral. Vamos a compartir el versículo 2, podríamos leer, de Proverbios, capítulo 1, versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Amén. Vamos a estar diciendo algunas definiciones para que usted pueda entender, aunque muchos ya lo saben, pero vamos a estar compartiendo lo que significa la sabiduría, como dice ahí en el versículo 2. La sabiduría o experiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. La sabiduría sería el conocimiento más el entendimiento, y eso puesto en práctica. Y ahí donde dice también, para entender sabiduría, para estos son los proverbios, ¿no? Para entender sabiduría y doctrina, vamos a definir lo que significa doctrina. Del latín, bien, esta palabra significa enseñanza o instrucción. Es un sistema estructurado de principios, ideas o concepciones teóricas que un autor, grupo de autores o institución sostiene y enseña como verdaderos o fundamentales en un determinado campo del conocimiento. La doctrina entonces sería enseñanza o instrucción. Vamos a leer ahora el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Amén. Vamos a definir lo que significa prudencia. Es una virtud que significa discernir el bien del mal, elegir los medios rectos para hacer el bien y actuar con sabiduría, autocontrol y moderación. Se trata de pensar antes de actuar, aprender de las experiencias vividas para no cometer los mismos errores. Significa entonces actuar con sabiduría, con cautela, y ahí mismo habla también de justicia, de juicio y de equidad, en el versículo 3 que leyó recién Milagros, ¿no? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Justicia se relaciona con la conducta justa, la integridad, equidad, lealtad, rectitud, santidad, y se manifiesta en el trato con el prójimo y la relación con Dios. Juicio es la facultad por la cual el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Equidad se basa en el principio de la igualdad, significa justicia, imparcialidad y rectitud. Vamos a compartir ahora el versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Amén. Fíjense para qué están entonces hechos todos estos proverbios, ¿no? Vamos a compartir ahora lo que significa entonces sagacidad, que por ahí usted no sabe lo que quiere decir. Sagacidad significa astucia, prudencia y conocimiento aplicado a tomar decisiones correctas. Para dar sagacidad a los simples, dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Inteligencia es la capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas. Y cordura significa prudencia, sensatez, buen juicio. Vamos a compartir ahora el versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amén. Consejo significa, vamos a dar algunas palabras que signifiquen lo mismo, ¿no? Opinión, recomendación, sugerencia, indicación, asesoramiento, orientación, advertencia, aviso, exhortación, observación, parecer
etc. Vamos a leer ahora del versículo 6, el versículo 6 y 7. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está, el versículo más importante sería ese, el 7, ¿no? Sí. El principio de la sabiduría es tener temor al Dios Todopoderoso, ¿no? Temor a Jehová, temor a nuestro Dios. Y dice ahí, al final, los insensatos desprecian, ¿no? La sabiduría, la enseñanza, la instrucción. Insensato significa falto de sensatez, tonto, fatuo, falto de prudencia, de cautela, de cordura, discreción, moderación, precaución, sabiduría, mesura, juicio, lógica, madurez, razón, etc. Fatuo significa falto de razón o de entendimiento. Los insensatos entonces rechazan, desprecian la sabiduría y el consejo de Dios, o sea, la palabra de Dios y las enseñanzas. No tienen ninguna clase de temor a Dios. Y acá usted puede ver que habla la mayoría de los proverbios de sabiduría, ¿no? Porque Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría. Así que vamos a estar compartiendo varios versículos que hablan de la sabiduría y del temor al Dios Todopoderoso. Vamos a compartir ahí en Job entonces, ¿no? Job 28, 28. Aleluya. Damos la gloria al Señor. Que el Señor nos ayude a tener temor a Él, ¿no? A tener temor, que no tomemos con liviandad la palabra, sino que podamos tener temor. Dice así la palabra en Job 28, 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué lindo, ¿no? Y qué claro, ¿no? La palabra del Señor. Vamos a Salmos ahora, ¿no? Sí, Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor. Y ahí mismo volvemos a leer lo que dice en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, entonces, es el temor de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos ahora a Proverbios 9:10, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Amén. Vamos a Efesios 5, 15, 16. Mirad pues con diligencia, dice el apóstol Pablo, cómo andéis. Tenemos que mirar y examinarnos, ¿no? Cómo andamos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Que podamos examinarnos cada día y actuar con sabiduría, con inteligencia. Pidámosle, si no tenemos, si usted cree que no tiene o no sabe cómo actuar o qué decisiones tomar, pídale sabiduría a Dios como hizo acá Salomón, y el Señor le va a dar sabiduría. El Señor nos va a dar sabiduría, ¿cómo no? Dios quiere que le pidamos, y si pedimos cosas que a Él le agradan o que están dentro de su voluntad, por supuesto que Él nos va a conceder esas peticiones. Amén. Compartimos en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Amén. Sí. Gloria al Señor. Santiago 3:17.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué lindo, ¿no? Lo voy a volver a leer porque está muy lindo. Fíjense cómo es la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Compartimos en Isaías, capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Amén. Muy grande. Fíjense lo que dice en Santiago 3:13. Les voy a leer Santiago y después voy a leer también ahí en Daniel. Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquellos que dicen ser sabios, acá dice el apóstol, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y que puedan mostrar con la conducta, con la buena conducta y con sus obras que están viviendo y actuando sabiamente, que se nota la sabiduría de Dios, porque el título dice la sabiduría de lo alto, la sabiduría del Dios Todopoderoso. Aleluya. Vamos a ir a Daniel 2:23. Daniel 2:23 dice Daniel, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Fíjense cómo usaba Dios a Daniel y le revelaba todas las cosas y él estaba agradecido a Dios, y le daba gracias y lo alababa porque le había dado sabiduría y fuerza, lo mismo que nos puede dar a nosotros también, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor, tenemos que pedirle. Gloria sea al Señor. Vamos a compartir. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a Isaías 28:29. Aleluya. Fíjense lo que dice el profeta Isaías. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Voy a compartir ahí mismo en Isaías también 55:8. Ya que estoy ahí en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Él, por supuesto que sus pensamientos son mucho más altos, Él lo sabe todo. Amén. Nadie es más sabio que nuestro Dios Todopoderoso. Así que nunca tenemos que contender con Dios, sino que Él conoce todas las cosas y Él sabe por qué permite todo, por qué hace todo. Así que tenemos que pedirle a Él que nos ayude a pasar las pruebas o lo que tengamos que pasar, porque Él hace todas las cosas con un propósito y es para hacernos bien. Nunca va a ser para hacernos daño o para hacernos mal, sino para trabajar con nosotros para que seamos mejores personas, mejores hijos de Dios. Él nos hizo, nos formó a su imagen y semejanza y eso se tiene que notar. Amén. Claro que sí. Bien. Seguimos compartiendo en Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén.
Así tenemos que estar nosotros también, ¿no? Parados Correcto. firmes en Dios, en Jesucristo, parados firmes en Él, un buen fundamento para que todo nos pueda ir bien. Así es como vamos a actuar con sabiduría. Vamos a ir a Salmos 90, 12. Fíjense lo que dice acá el salmista. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que nuestros días puedan estar llenos de esa sabiduría de Dios, que podamos actuar con sensatez, con sabiduría. Amén. Compartimos ahí en Colosenses capítulo 4 del 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. 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 Hasta nuestra forma de hablar. Amén. Vamos a Eclesiastés 7, 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Lo voy a volver a leer porque es una pregunta. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Aleluya. Y ahora vamos a hablar un poco, fíjense que ahí en Proverbios, donde estábamos compartiendo, habla también de la doctrina, ¿no? De que para qué están hechos los proverbios, para qué fueron escritos, para entender sabiduría y para entender doctrina. Habíamos dicho que doctrina significa instrucción, enseñanza. Así que vamos a estar compartiendo algunos versículos que hablan sobre la doctrina. Vamos a ir a Tito entonces, después de Timoteo. Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Ahí está, Hay con que la hablar. sana enseñanza, ¿no? Sí. Con la palabra del Señor. Claro, Tenemos que hablar eso. eso. Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Continuamos un poquito más. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces Jesús decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, del Padre amado, de Él, y por eso Él quería obedecerlo en todas las cosas, en todas las cosas quería obedecer Él a Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, obedecer como hijos de Dios a la sana doctrina que es la palabra de Dios. Amén. Compartimos en Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ahí está. Amén. Siempre van a haber aquellos que van a querer levantarse en contra nuestro y van a querer entorpecer los planes de Dios, van a querer ser de tropiezo, pero nosotros tenemos que perseverar, y más cuando conocemos la palabra del Señor. Por eso es tan importante escudriñar la Escritura, y siempre vamos conociendo algo nuevo y siempre Dios nos va a ir revelando algo nuevo en su palabra si tenemos esa hambre, esa sed, ese deseo de conocer la Escritura, porque no lo sabemos todo, no somos
podemos decir no tenemos títulos, no somos teólogos, pero tenemos el deseo, el hambre de conocer de Dios. Entonces Dios se revela a esas personas que tienen el deseo y el anhelo de conocerle y de agradarle. Vamos a compartir en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la enseñanza, en lo que habían aprendido, en las instrucciones, en la palabra de Dios. Tenemos que perseverar nosotros también como hijos de Dios. Y ahora vamos a estar compartiendo, continuamos ahí en Proverbios, vamos a estar compartiendo donde dice el versículo 8, capítulo 1, 8, donde dice amonestaciones de la sabiduría. Vamos a compartir hasta el final del capítulo, pero vamos a ir viendo otros versículos que tengan que hablar de lo mismo, ¿no? Que hablen de lo mismo. Y vamos a leer entonces capítulo 1, versículo 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. 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 Y vamos a ver algunos versículos que hablan entonces sobre este tema de obedecer a los padres, ¿no? Ahí en Efesios 6, 1 al 4, ¿no? Sí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Amén. Fíjense cuántos consejos, sí. Cuántos consejos entonces de cómo tienen que ser los hijos con los padres y los padres con los hijos. Ahí mismo en Colosenses, vamos ahora, otra carta del apóstol Pablo, Colosenses 3:20, también dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea que tenemos todas las instrucciones y lo que a Dios le agrada, todo escrito acá en la palabra, ¿no? Pero muchas veces hacemos oídos sordos porque a nuestra carne no le gusta obedecer, ¿no? Nuestra carne, si le damos rienda suelta, la carne se rebela y peca y hace todo lo malo, ¿no? Sí. Compartimos entonces en Proverbios 1, 10 al 12. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Fíjense, ¿no? Porque hay de esas personas, ¿no? Sí, que te quieren llevar por mal quieren camino. Llevar, sí, que los quieren desviar, mucho más a los jóvenes, ¿no? Acá está hablando a los jovencitos, ¿no? Si los quieren desviar, que estén atentos, ¿no? A lo que el enemigo quiere hacer, porque son vasijas usadas por el enemigo, ¿no? Sí. Vamos a ver entonces versículos que hablan de este tema, ¿no? De este tema de aquellos que quieren cometer lo malo, y como dice acá, derramar sangre de inocentes, ¿no? Acechar. Isaías capítulo 59, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Sí. Ahí está como son, ¿no? Sí, los que piensan mal y hacen maldad. Así es, está lleno de eso en todo el mundo, ¿no? Están maquinando a ver qué maldad pueden hacer. Lamentaciones 4:13. Aleluya. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Aleluya. Acá derramaron sangre de justos. Amén.
Salmos 94, 21. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Sí, tremendo. Acechan, ¿no? Y por envidia, Sí. por envidia de aquellos que prosperan, que trabajan, que se esfuerzan. Entonces están viendo a ver qué maldad pueden hacer en contra de ellos, usados por Satanás. Joel 3:19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Dios va a hacer justicia siempre, porque también dijo él, mía es la venganza, ¿no? Él se va a encargar de todos los malos, de todos aquellos que hacen maldad y no se arrepienten. Amén. Seguimos en Jeremías capítulo 22, versículo 17. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Amén. Amén. Aleluya. Salmo 106, versículo 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Fíjense cómo se contamina la tierra, cuando se derrama sangre inocente, cómo se contamina la tierra cuando hacen toda clase de maldades. Aleluya. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está Sí, lo que les el espera juicio, sí. si no se arrepienten de su maldad y siguen cometiendo toda clase de perversiones, abominaciones, homicidios. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aleluya. No erréis, dice acá el apóstol Pablo. El Señor nos ayude, Sí. el Señor nos ayude a estar atentos, a guardar siempre nuestras ropas. Vamos a ver lo que dice, continuamos ahí en Proverbios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Acá sigue hablando, ¿no? De los consejos, ¿no? De esas malas influencias, cuando incitan a cometer el pecado. Acá están incitando a que salgan a robar, a que tomen las riquezas y los bienes de otros. Echa tu suerte, dice, entre nosotros tengamos una bolsa, ¿no? Para hurtar, para robar, ¿no? Compartimos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo de 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Que el Señor nos ayude cuando nos prospera, cuando nos bendice. Por eso el Señor nos va a dar lo que necesitamos y muchas veces no, claro, muchas veces no lo que queremos y no tampoco en demasía, para que no nos ceguemos, ¿no? Para que no venga la codicia
a nosotros, la avaricia. Vamos a ver lo que dice en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, decía también acá Salomón, que también escribió Eclesiastés. Y en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor pueda estar gobernando, reinando en nuestros corazones, el Señor Jesucristo, para que no haya nada que no conviene. Mateo 19, 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hablando de la codicia, de la avaricia, del mal que produce el amor al dinero, ¿no? Proverbios 1:19. Aleluya. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Amén. Y así entró el pecado en el mundo, Claro. ¿no? Por la codicia, por ver, ¿no?, algo con nuestros ojos y codiciar. Aleluya. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está como entró el pecado por codiciar lo prohibido, ¿no? Porque Dios había prohibido que comieran de ese fruto, pero lo vieron con sus ojos, lo vio con sus ojos, ¿no? Eva, y codició, dice la palabra. Vamos a ver ahora Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amén. Amén. Si nos volvemos a la reprensión de Dios, dice acá, promete derramar de su espíritu sobre nosotros y os haré saber mis palabras. Fíjense lo que dice en Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Siempre Dios está dispuesto a derramar de su espíritu. Somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a recibir, a adorarle para poder recibir, ¿no? Proverbios 1:24 al 27. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Wow, qué tremendo, ¿no? Sí. Qué tremenda la palabra, ¿no? Sí. Porque no quisieron oír, ¿no? Claro. Porque no quisieron oír, desecharon el consejo de Dios, la palabra, la instrucción, la doctrina. Entonces Dios no, y eso sucede hoy en día también, ¿no? Sí. Si no se vuelven de sus malos caminos, ¿cómo Dios va a poder escuchar las oraciones si no hay un arrepentimiento genuino, verdadero, sincero? Si no hay un corazón realmente contrito y humillado, Dios no los va a poder librar de la tribulación, de la angustia. Aleluya. Compartimos en Salmo 95, del 8 al 11. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón
y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Este es el tiempo, ¿no? Sí, es el tiempo de arrepentimiento, que no hagamos como el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que endureció su corazón. Ahí vuelve a repetir en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Que podamos tener un corazón tierno y podamos ser humildes y podamos humillarnos delante de Dios, rendirnos delante de Él y reconocerlo como el único Dios verdadero. Proverbios 28, 32. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Amén. 28-32 son los versículos, ¿no? Capítulo 1, 28 al 32. Y compartimos ahora Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Ahí está. La Rendirse. contraparte, ¿no? Acá dice en Proverbios que lo buscarán y no lo hallarán, y ahí estamos compartiendo cómo es que lo vamos a hallar, ¿no? Cómo es que lo vamos a encontrar cuando lo busquemos de todo corazón, de todo corazón. Amén. Ahí puede estar seguro de que lo va a encontrar al Señor, si lo busca de todo corazón. Aleluya. Amén. Vemos lo que dice en el último versículo, entonces Proverbios 1, versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahí está. Vamos a ver lo que dice en 2 de Crónicas 7:14. Una palabra muy conocida: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dios es claro con lo que nos dice. Amén. Tenemos que hacerlo. No nos pide mucho. Humillarnos de todo corazón, reconocerlo. Y le compartimos en Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. 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 Aleluya. Si hacemos el bien. Fíjense que están todas las instrucciones, la doctrina, la palabra del Señor, los consejos, todo lo que hemos visto, hemos compartido entonces el primer capítulo de Proverbios, para que usted pueda conocer y pueda anotar, pueda ver todas las instrucciones, las enseñanzas, los consejos, para que todo le vaya bien, para que pueda prosperar, para que pueda ser bendecido, para que pueda entender que no es a su manera, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, es cumplir su perfecta voluntad, es hacer lo que a Él le agrada, es ser obedientes, ser sumisos, sujetarse a Dios. Así dice la palabra, que nosotros nos tenemos que someter a Dios. Someteos a Dios, dice la palabra, resistid entonces al diablo y Él va a huir. Pero primero tenemos que estar sometidos, sujetos a Dios, ser obedientes a Él, anhelar, que no tiene que ser esto una carga, no tiene que ser un peso, no tiene que ser algo que sea gravoso para nosotros, que sea, ¿no?, algo que no lo hagamos de corazón. Tiene que ser algo que nosotros querramos hacerlo de corazón, reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos, como dice la palabra, en cada área de nuestra vida y en nuestro diario
vivir, como siempre les decimos, en nuestra vida cotidiana, en nuestro día cotidiano, que podamos darle el lugar a Dios para que todo nos vaya bien y se haga su perfecta voluntad. Aleluya. Bueno, como siempre vamos a bendecir a la nación de Israel. Estábamos viendo ahí en la palabra, ¿no?, cómo fue un pueblo duro de cerviz, que no se humillaba delante de Dios, que no lo reconocía. Estábamos compartiendo eso, y que nosotros podamos tener corazón tierno, que no endurezcamos nuestro corazón como el pueblo de Dios. No vamos a hablar mal del pueblo de Dios, sino que lo vamos a bendecir, porque gracias a ellos también nosotros somos pueblo, iglesia del Señor. Así que bendecimos a la nación de Israel, como siempre, desde aquí, desde este lugar, esta radio que el Señor nos ha permitido tener. Bendecimos a todas las ovejas en general, a todas las personas que puedan estar escuchando en esta hora, aquellos que no han reconocido aún a Jesucristo amado, que Dios pueda ablandar sus corazones, alumbrar sus mentes, pueda quitar toda ceguera espiritual y puedan reconocer a Jesucristo. También aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, a los judíos ahí en Israel, en el lugar de Medio Oriente, en todos esos lugares donde la maldad abunda, donde usted puede ver toda clase de terroristas, todas esas esa religión, ¿no?, que no queremos nombrar por ahí para no tener problemas con el canal de YouTube, ¿no? Pero usted puede ver la maldad que tienen en su corazón. Pero acá estábamos compartiendo la palabra que Dios es el que se va a hacer cargo de todos los enemigos, de todos nuestros enemigos, de todos aquellos que hacen daño, que cometen maldades, que no se arrepienten. Dios es el que se va a vengar, el que va a dar a cada uno y va a pagar a cada uno según lo que haya hecho, según lo que haya sembrado, eso va a cosechar. Así que usted tiene que estar tranquilo. Si usted ha dado lugar a Dios, tiene que estar tranquilo, tiene que adorar a Dios y descansar, que Dios va a obrar a su favor y va a hacer lo que Él tenga que hacer. Dios es sabio. Hablando de sabiduría, como estábamos hablando, Dios es sabio, está por encima de todos, por encima del enemigo. Así que ponemos todo en las manos del Señor, ponemos a la nación de Israel también en sus manos, para que muchos puedan reconocer a Jesucristo y puedan quedar exentos de esa tribulación que les espera, porque Dios va a tratar con su pueblo, no porque es malo, sino para que se arrepientan y puedan ser salvos y puedan reconocer a Jesucristo. Esa es la única manera de ser salvos, de llegar a Dios, de ser reconciliados con Dios. La única manera es darle lugar y reconocer a Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que hay que reconocer a Jesús. Ese es el nuevo pacto que Dios hizo con todos nosotros. Si usted no ha reconocido a Jesucristo, si no le ha dado lugar, lo va a poder hacer también ahora con una sencilla oración que va a estar compartiendo mi hermana, la oración de fe, porque es necesario confesar con nuestra boca, creer con nuestro corazón, pero declararlo con nuestra boca para que el enemigo también escuche que usted reconoce que necesita de Dios y que usted se rinde a Él y usted le da el lugar para que usted pueda convertirse en un hijo de Dios y Dios pueda anotar su nombre en el libro de la vida. Si usted se ha apartado también del camino del Señor, también va a estar haciendo milagros, la oración de reconciliación, para que usted pueda reconciliarse con el Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Compartimos la oración de fe. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Y compartimos la oración de reconciliación. Señor Jesús, te pido perdón
por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo. Si ha hecho la oración de fe por primera vez, esto se hace una vez y ya está, con una vez es suficiente. Dice la palabra que Dios nos adopta como hijos suyos, se anota su nombre en el libro de la vida para que cuando usted tenga que partir o cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, usted pueda tener entrada, todos podamos tener entrada como cuerpo de Cristo al reino celestial. Aleluya, gloria sea al Señor. Y si usted se ha reconciliado, también le damos la bienvenida nuevamente al cuerpo del Señor. Pedimos que el Santo Espíritu de Dios lo esté llenando, lo esté fortaleciendo, lo esté guiando, lo esté llevando a toda verdad, que esa es la obra del Espíritu Santo, lo esté convenciendo de pecado, como lo pedimos a diario nosotros también, porque queremos ser agradables a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Nos estamos despidiendo entonces hasta nuestro próximo programa de Ayudas Idóneas, donde vamos a seguir compartiendo la maravillosa palabra de Dios. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Shalom. Bendiciones, shalom para todos. Shalom. Cristo viene pronto. Maranata. Amén. Amén.